Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la clase sobre evaluaciones estructurales y funcionales. Vamos a aclarar ahora en qué consiste la evaluación estructural, diciendo que la evaluación estructural involucra dos partes. Por un lado, la evaluación de la postura, de lo que vamos a hablar ahora, y por otro lado, la evaluación de la composición corporal, que lo hablaremos en clases más adelante. En cuanto a la evaluación postural, se refiere a la alineación correcta de las distintas partes y segmentos del cuerpo. En este caso, empezamos por los pies, que pueden estar desviados en forma de un aumento del arco longitudinal, que se denomina pie cabo, o puede estar el arco deprimido, denominándose pies planos. En cuanto a los tobillos, pueden tener un desvío en valgo, es decir, la parte distal hacia afuera, o en varo, la parte distal hacia adentro, lo que condiciona la pisada, el apoyo y la posibilidad de lesiones. Respecto a las rodillas, que se denomina genu o genu, pueden estar desviadas en valgo, con las rodillas hacia adentro y la parte distal, o sea, la parte de las piernas hacia afuera, eso es un desvío en valgo, y en varo lo contrario, piernas en o rodillas desviadas hacia afuera. También las rodillas pueden estar en una posición de semiflexión, denominada genuflexum, por acortamiento muscular, o recurvatum, con una exageración de la curvatura posterior por hiperlaxitud o hipermovilidad. Eso se puede ver en un estudio que se denomina pangoniometría, que es una placa radiográfica que involucra desde la pelvis hasta los pies de frente, en donde se pueden medir los ángulos y los desvíos de cada parte de los miembros inferiores. La cadera, denominada coxa, también puede estar desviado en valgo, con los fémures hacia afuera o en varo, con el fémur hacia adentro. Y esto condiciona obviamente la marcha y la carrera, sobre todo en los deportes que utilizan esta actividad. En cuanto a la pelvis, puede estar antepulsada o retropulsada respecto a la posición de la espina ilíaca anterosuperior. Esto condicionado por acortamientos o debilidades musculares. Y también puede haber una asimetría en su balance, es decir, un lado más alto que el otro, posiblemente por una diferencia de longitud de miembros inferiores, que también puede verse en la pangoniometría. Y por último, la columna puede estar con una exageración de las curvas. La curva lumbar normal se llama lordosis, y la exageración hiperlordosis, y la curva dorsal normal en el plano sagital se llama cifosis. Puede haber una hipercifosis, o las desviaciones en el plano frontal se denominan escoliosis. Pero además de la desviación, hay otros dos criterios para constituir una escoliosis, que incluyen la rotación de los cuerpos vertebrales y el acuñamiento de las vértebras. Luego de realizar la evaluación estructural o de alineación postural, pasamos a la etapa de evaluación funcional. En este caso podemos analizar los apoyos de los pies mediante un estudio estático o dinámico que se denomina pedigrafía o podoscopía. También podemos evaluar la biomecánica de la marcha y la biomecánica de la carrera. Esto tiene un rol importante tanto en el rendimiento como en la prevención de lesiones. Otro aspecto importante que vamos a desarrollar a fondo en esta clase son las pruebas funcionales. FMS, que significa Functional Movement Screen, o discriminación de movimientos funcionales, y SFMA, que es Selective Functional Movement Assessment, y significa evaluación selectiva de movimientos funcionales. Con esta base, luego de estas evaluaciones de los movimientos funcionales, pasamos a las pruebas de rendimiento.
A modo de enunciación, ya que no lo vamos a desarrollar durante esta clase, vamos a nombrar algunas pruebas de rendimiento. Por ejemplo, las pruebas de velocidad, de fuerza, de potencia, las evaluaciones de resistencia, los test de movilidad, flexibilidad, las pruebas de equilibrio y test específicos como los test de salto en sus distintas variantes que seguramente veremos en clases posteriores, la prueba de sprint repetido, los cambios de dirección, la evaluación de la potencia aeróbica y anaeróbica y la capacidad lactácida, entre otros. Vamos a analizar a partir de aquí los sistemas de movimientos funcionales, FMS y SFMA. Acá les dejo el link para quienes quieran ir al artículo original. Digamos que el FMS es la base del movimiento funcional que determina la pirámide de rendimiento y las habilidades específicas que van a manifestarse en una disciplina deportiva en particular. Y el SFMA es una evaluación que se realiza cuando alguno de los patrones de FMS se hayan alterado. Esto refleja las disfunciones con el objetivo de hallar el origen del desequilibrio y puede además ser origen de dolor. Generalmente el SFMA se lleva a cabo por fisioterapeutas y médicos. Desde su presentación en 2014 por Gray Cook y colaboradores, el FMS se consideró como una realización de patrones de movimiento cuya normalidad disminuía el riesgo de lesiones y por el contrario, la alteración de estos patrones podía ser un indicador de un riesgo incrementado de padecer lesiones. Ellos describieron 7 patrones de movimientos que vamos a describir en diapositivas siguientes. El primero es la sentadilla con brazos extendidos, el segundo es el paso de valla, el tercer patrón es la estocada en línea, el cuarto movilidad de hombros, el quinto elevación de la pierna recta, el sexto estabilidad del tronco en flexión y el séptimo patrón estabilidad del tronco en rotación. Lo importante es que estos 7 patrones de movimientos que se realizan presentan un equilibrio de los sistemas de estabilidad-movilidad, como vimos en la clase precedente. Esto incluye el control neuromuscular por parte de centros neurales superiores en la escala jerárquica. Y estas pruebas de FMS fueron creadas con el objeto de detectar movimientos fundamentales basados en 2 aspectos, en la propiocepción y en la sinestesia. Y incluye además un concepto fundamental que es el de interdependencia regional. Este término se utiliza para describir la relación que hay entre distintas regiones del cuerpo y cómo, teniendo una disfunción en un lugar o en una región, esto puede contribuir a la disfunción en otra. Esto es lo que puede detectarse a partir de los patrones de FMS. El FMS entonces tiene un sistema de puntuación donde un 3 corresponde a movimientos sin compensaciones, es decir, bien realizado. Un 2 de puntuación corresponde a movimientos realizados con compensaciones y un punto 1 en la escala de evaluación significa que no se puede realizar el movimiento, o 0, la presencia de dolor al realizar el movimiento. Esto se vuelca en una tabla donde se va a poner una puntuación para cada uno de los patrones de movimiento y en algunos casos se discrimina entre el lado derecho y el izquierdo y se consigna como puntuación total el lado más deficitario y alguna observación. Acá les dejo un video de YouTube donde se muestra y se describen los movimientos y es uno de los más claritos que he encontrado. Así que pueden, si quieren, ingresar
y verlos desde ahí. Igualmente, presentamos acá la primera serie de movimientos, el primer patrón denominado sentadilla con brazos extendidos. La primera figura corresponde al movimiento correcto, tiene una puntuación de 3. La sentadilla profunda se utiliza entonces para evaluar la movilidad funcional bilateral y simétrica de las caderas, de las rodillas y de los tobillos. Y observen la barra sostenida sobre la cabeza. Eso sirve para evaluar la movilidad bilateral y simétrica de los hombros y la columna dorsal. Así también evalúa la estabilidad y el control motor sobre la musculatura central. En la segunda figura, para poder realizar el patrón de movimiento correcto, especialmente por la movilidad de tobillo, es necesario agregarle una tabla que eleve los talones. Esto corresponde a una puntuación de 2. Y en la tercera figura no se puede realizar el patrón de movimiento de acuerdo a las consignas establecidas, por lo tanto la puntuación corresponde a un 1. Todas las figuras siguientes van a seguir el mismo criterio. La primera figura corresponde a un 3, la segunda a una puntuación de 2 y la tercera a un 1. Recuerden que para ver los ejercicios ejecutados correctamente, tienen la posibilidad de verlos en video. Aquí vemos el segundo patrón de movimiento, denominado paso de valla, puntuación 3, puntuación 2, puntuación 1. El tercer patrón de movimiento, denominado estocada en línea, puntuación 3, puntuación 2, puntuación 1. Recuerden que pueden ver los videos de YouTube para tener la descripción exacta de los movimientos. Acá vemos el patrón número 4, movilidad de hombros, puntuación 3, puntuación 2, puntuación 1. En caso de que haya una restricción importante de movilidad, se puede realizar esta maniobra alternativamente con cada hombro para determinar si al realizarla despierta dolor. Tenemos ahora la elevación de la pierna recta, el patrón número 5. Acá la puntuación 3, el movimiento correcto, la puntuación 2 y la puntuación 1. Patrón número 6, estabilidad del tronco en flexión. Los varones tienen que realizarlo con los pulgares alineados con la parte superior de la cabeza y las mujeres con los pulgares alineados a la altura del mentón. Se otorga una puntuación 3 si el cuerpo sube en bloque como una sola unidad, y una puntuación 2 si los varones lo pueden realizar con los pulgares alineados a la altura del mentón y las mujeres con los pulgares alineados a la altura de la clavícula. Se otorga una puntuación 1 si no se puede realizar el patrón correcto, y en ese caso se aplica una prueba de extensión espinal y si se presenta dolor se puntúa con 0. El último patrón es la estabilidad del tronco en rotación, puntuación correspondiente a 3, puntuación correspondiente a 2, puntuación correspondiente a 1, y se puede realizar una maniobra de flexión espinal, en cuyo caso, si hay presencia de dolor, se puntúa con 0. Recordemos entonces que uno de los aspectos que propugna el FMS es el hecho de servir de sustento al rendimiento deportivo si los patrones de movimiento están correctamente realizados. Y el otro aspecto es la posibilidad de evitar el riesgo de lesiones. Entonces, hubo un estudio de revisión y de metaanálisis que se hizo en el 2017, publicado en el British Journal Sport Medicine, donde se trató de estudiar estos aspectos, es decir, si es posible que el FMS pueda predecir la aparición de lesiones. Se evaluaron 24 estudios utilizando una herramienta de calidad metodológica de estudios de cohortes. Acuérdense que para ingresar en un estudio de este tipo hay varios criterios de calidad que tienen que pasar.
¿Y qué encontraron? Que en el personal militar masculino, en este estudio, hubo pruebas contundentes de que la fuerza de la asociación entre la puntuación compuesta del FMS, en un punto de corte de 14 o menos sobre 21, y la lesión subsiguiente era pequeña. Acuérdense que 21 es el puntaje máximo, dándole 3 puntos a cada uno de los 7 ítems. En un segundo término, hubo evidencia moderada para recomendar el uso de la puntuación compuesta FMS como una prueba de predicción de lesiones en el deporte fútbol. En tercer lugar, para otras poblaciones, esto incluía el fútbol americano, los atletas universitarios, el baloncesto, el hockey sobre hielo, los corredores e incluso una población de policías y bomberos. En todos estos casos, la evidencia fue limitada o conflictiva. Entonces, de acuerdo a este estudio de revisión, se llegó a la siguiente conclusión, que la fuerza de la asociación entre las puntuaciones del FMS y las lesiones posteriores no respalda su uso como herramienta de predicción de lesiones. Cuidado, porque esto no significa que el FMS no sirva. Puede ser un punto fundamental para descartar patrones de movimientos deficitarios y corregirlos, pero lo que está diciendo esta revisión es que, en principio, al menos según esta serie de estudios, no hay una asociación fuerte, digamos, no hay una evidencia científica alta que respalde al FMS como para utilizarla en la predicción de lesiones. Ya para terminar, vamos a presentar un último artículo sobre FMS y predicción de lesiones. Este es un artículo de revisión publicado en Sport Health en 2015, donde además se hizo un metaanálisis. Vamos a aprovechar para comentar que el metaanálisis es un método sistemático, es decir, estadístico, para sintetizar resultados de diferentes estudios sobre el efecto de una variable. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? El primero es que el sesgo general de los 7 estudios incluidos fue bajo con respecto a la selección de pacientes. El término sesgo se refiere al curso de una investigación donde se cometen un error en forma sistemática, o sea, no aparece como un hecho aleatorio o por efecto del azar. En cuanto a la evaluación de la calidad en este estudio, uno de los estudios seleccionados obtuvo 5 de 7 puntos posibles de calidad, 2 estudios obtuvieron 3 de 7 y 4 estudios obtuvieron 2 de 7 posibles. Por otra parte, el metaanálisis indicó que el FMS fue más específico, 85,7%, que sensible. La especificidad se refiere a la probabilidad de que la prueba FMS identifique como no lesionado a aquel que efectivamente no lo está. Y la sensibilidad se refiere a la probabilidad de que la prueba FMS identifique como lesionado a aquel que efectivamente lo está. Por último, el valor predictivo de este estudio fue del 42,8% en cuanto al valor predictivo positivo, y el valor predictivo negativo fue del 72,5%. El valor predictivo indica la probabilidad de que un individuo con prueba FM positiva tenga la lesión, y el valor predictivo negativo, la probabilidad de que una persona con un resultado negativo en una prueba FMS verdaderamente no tenga la lesión. Y por último, el tamaño del efecto fue 0,68. Eso significa, tamaño de efecto se refiere a las diferencias entre las medias de los dos grupos, es decir, el que se lesiona efectivamente y la previsión de la lesión. Entonces, la conclusión final de este estudio es que, según el análisis de la literatura actual, los hallazgos no respaldan la validez predictiva de FMS, y las limitaciones metodológicas y estadísticas identificadas
amenazan la capacidad de la investigación para determinar la validez predictiva de FMS. Entonces, en definitiva, hasta ahora no hay forma de definir que FMS pueda predecir lesiones. Tal vez otros estudios en el futuro demuestren lo contrario. Bueno, habiendo llegado hasta acá, quiero agradecerles mucho por la atención y los espero en clases siguientes.